Cristiana Génesis, restaurando familias. No solo somos una iglesia, somos una familia. Buen día, gloria a Dios. Qué bueno que estar acá para hablar la palabra de Dios. Le doy muchas gracias a Dios, el amor del Padre Celestial, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Muchas gracias le doy al Padre Celestial por permitir estar en esta mañana acá con ustedes y al pastor Giovanni Rodríguez por permitir o ver bien él de predicar en esta mañana. Gloria a Dios. El tema de hoy, o sea, el lema, testificando, la iglesia del Señor testificando de la pureza del corazón. Y precisamente el tema va a ser testificando de la pureza del corazón. Que bueno, cuando estudiaba esto, escuchaba a un predicador que dice que cuando uno va a hablar un tema, lo compara con el arranque primeramente de un avión. El avión en el arranque, la introducción, luego se estabiliza el avión y ahí es donde vamos a desarrollar el tema y luego el aterrizaje. El aterrizaje puede haber turbulencia. Y vamos a comenzar pues en prendiendo los motores, pero quiero que antes ustedes, y vamos a hacer ejercicios acá de imaginación, así como Jesucristo empleaba pues las parábolas y comparaba, y el Apocalipsis que está bastante lleno de visiones, de simbología de visiones, y activa los sentidos, activa los oídos con truenos, activa, además de la visión, activa el tacto cuando Jesucristo le pone la mano en la cabeza a Juan, activa hasta los gustos gastronómicos, el gusto. En el Apocalipsis 10 manda a un ángel a Juan a ingerir y comer un libro, un pergamino. Si era papiro, es como comer papel, y si era pergamino, como comer piel de animales o pellejo de animales. Así que el Apocalipsis activa los sentidos. Y aquí vamos a activar, por la gracia de Dios, también los sentidos. Y quiero que se coloquen el cinturón de la verdad. Pues vamos a viajar. Y no vino Jorge Aguirre, no está por ahí, no vino. Ok, pero Aguirre está en el tráfico aéreo. Y entonces vamos a despejar el tráfico aéreo de huestes espirituales de la maldad para que sea el Padre Celestial tomando el control. Oremos. Padre Celestial, honra, honor y gloria a ti. Bendito eres. Y te pedimos en este instante por la guía del Espíritu Santo, para que seas tú, Padre, inspirándonos, para que seas tú revelando a cada uno de nuestros corazones tu palabra, para así llevarla por práctica. Gracias por el poder que confiere el Espíritu Santo en nuestras vidas para llevar y ser testigos fieles y verdaderos de tu palabra. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a ver que entonces de la importancia de la pureza del corazón. Y para ello vamos a leer el Salmo 24, 3 al 5. Primeramente, este Salmo. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaños. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Jesucristo en el sermón de la montaña, en su conferencia magistral, en Mateo 5:8, él dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios.
En Hebreos 4:12 es importante porque fíjate, si no hay limpieza y pureza de corazón, no vamos a ver a Dios. Hebreos 4:12 dice, porque por la palabra de... 12:14, perdón. 12:14. Hebreos 12:14. Seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es importante la pureza del corazón. Pero ¿qué es la pureza del corazón? ¿Qué entendemos por la pureza del corazón? Y muchos pueden relacionarlo con el control de los impulsos, sí, podríamos decir los impulsos carnales o sexuales, y en una sociedad erotizada como la nuestra, es factible que la mayoría lo entienda así, que no está mal, pero la pureza del corazón, sin negar esto, lo que le he dicho anteriormente, pero la pureza del corazón va más allá. Jesucristo dice, el que observa a una dama y la codicia en su corazón, ya adulteró con ella en su corazón. O sea que la pureza del corazón implica tener buena intención, recta intención, coherencia, sinceridad y honestidad. No es compatible el hecho de que yo piense una cosa, diga otra y después haga otra. No hay coherencia, no es compatible. Entonces la recta intención es importante. Jesucristo dice que no hay nada oculto en su presencia y que todo es manifestado. Observamos a Jesucristo en la iglesia de Tiatira, que la cual tenía doctrinas falsas, se amaban, pero tenían doctrinas falsas, y se presenta con ojos de fuego y diciéndole, yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Jesucristo va profundamente, Él sabe qué pensamos y por qué lo pensamos. En la iglesia de Pérgamo se presenta con la espada, en la lengua con la espada de doble filo, allí para sacar pues doctrinas falsas como la doctrina de Balaam. Pero Jesucristo viene y se presenta a la iglesia de la Odisea como el fiel y verdadero. Y tenemos que, en ese sentido, para parecernos más a Cristo, ser fiel y verdadero. Cuando analizaba esto de estas estrategias, que felicito a los maestros de OANSA, a los maestros que hacen la enseñanza a los niños, y todos los maestros en general, y profesores, yo sé que hay aquí presencia de profesores universitarios y gente muy capacitada en la docencia, y me acordaba del saben que el creador de la didáctica, un primer libro que habla de la didáctica, el padre de la didáctica, fue un obispo teólogo de los hermanos de Morava, es Juan Amós Comenio. Y él decía de la importancia, escribió y él refiere en la didáctica magna, que lo deben de leer, ¿ves? Y los hermanos de Moravia, de la hermandad Moravia, eran excelentes y buscaban esa pureza. Vienen de los valdenses, ellos fueron los primeros protestantes. Juan Amós Comenio, en la triada, él dice en didáctica magna que el objetivo es buscar la educación universal, buscar desarrollar a través de la disciplina y la formación una triada, que es la sabiduría del entendimiento, la prudencia en el actuar y la piedad del corazón. Y la piedad tiene que ver con el amor de Dios. Una vez que ha ocurrido ese cambio de corazón nuevo, con un corazón se quitó el corazón de carne y el corazón de Jesucristo está en nosotros, manifestar la piedad, que es el amor de Dios en nosotros, manifestado hacia los seres humanos, con las personas que tenemos contacto real con ellas, con los nuestros
semejante. Importante esto de la piedad. Y por eso que el apóstol Pablo viene y dice en esto de la piedad, y que dice en 2 Pedro, y ustedes añadan a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal. Fíjate, ve que viene la piedad, esa sensibilidad para nuestros seres humanos, manifestarlo de una manera sincera y coherente. Vamos a estar dando ejemplos de lo que es la recta intención, pero vamos a dar en la Biblia, hay personajes bíblicos y estamos viajando, ya entramos en la estabilización, y en algunos personajes que entraron, que no actuaron con recta intención y recibieron las consecuencias. Nosotros tendemos a divorciar, y esto yo creo que pasa con la pedagogía y con la docencia, ¿no? Que divorcian la teoría de la práctica. Yo me acuerdo cuando vimos la tercera ley la tercera ley de Newton, ley de acción y reacción, que estábamos, bueno, después de esa clase, que se aplica pues al movimiento rectilíneo uniforme y muchas otras cosas, pero estábamos ahí en el bus todos los estudiantes ahí de compañeros míos que en el Martín J en esos años, y viene y frena el bus de repente y nos fuimos todos allá tranquilos, hermanos. Esta es la tercera ley de Newton, la ley de acción y reacción, llevando pues todos nos reímos, pero si tendemos como a divorciar una cosa de la otra, aunque la ley de acción y reacción no se aplica a la de la agricultura, pero oye, yo en ocasiones sí, un arranque, una oportunidad de ira, vine y estábamos alquilados, y a la puerta del closet, que no sé por qué hacen esas puertas del closet con esa maderita tan finita, en un arranque de ira, ¡ping!, le di un golpe y se le abrió un hueco. Tuve que yo agarrarle pues la puerta del closet, ponérmela aquí en la cabeza y buscar a un amigo mío carpintero porque la arreglara. Ya comprenden el dicho, las tablas en la cabeza. La ley de acción y reacción. Fíjate esto del ejemplo, ¿no? En otra oportunidad mi hijo Esteban, adolescente, y no sé si fue que le cayó algo en su ordenador, y en un arranque también, siguiendo mi ejemplo, en un arranque de ira, ¡ping!, le dio y se le abrió un hueco. Él vino y buscó al carpintero y le puso ahí un cuadrilátero negrito y bien chévere, pero yo le dejamos ahí que se ve la puerta de barniz y lo negrito el cuadriculado, para que siempre nos acordemos de la ley de reacción y acción. Y en verdad, pues, gloria a Dios por Esteban, porque siempre tiene respuesta para nosotros cuando estamos estresados, su hermano, y yo y mi esposa, de los más amorosos. Tranquilo, papá, hermanito, no te preocupes, no, sí, lo resolvemos. Aprendió la ley de reacción, acción y reacción. Pero hay, mira, una crisis actual en la sinceridad, en la coherencia, en no dar puñalada por la espalda. Eso lo estamos viendo, es normal verlo en gente que todavía no ha sufrido esa trasplante de corazón, pero que pase en los hermanos, en nosotros, oye, no debe ser. Y es porque es factible que nos estemos renovando la mente y otros factores, sobre todo de la oración, y orando como David, examíname, oh Dios, que pueden estar formándose, como dice mi hermano, hay cálculos en nuestro corazón. Hay que estar ahí vigilante. Pero hay una falta, ¿verdad? Es una crisis de transparencia, una crisis de sinceridad, de recta intención. Esteban, que está en el mundo de la informática, lo han llamado acá para poner cámaras de seguridad en muchas empresas, en todos lados. Era una oportunidad, me comentaba, que estando con el jefe y con la gente del 6CPC revisando las cámaras de seguridad porque había déficit se estaban perdiendo cosas y querían averiguar, y revisan las cámaras de seguridad. ¿Y cuál es la sorpresa? Que el empleado de más confianza, el que
le tenía el jefe profundo cariño, que le daba las llaves hasta de su casa para que fuera a arreglar cosas allá, que tenía las llaves de todos los departamentos. Y ellos con profunda tristeza y lágrimas en los ojos veían a este empleado esposado salir preso. Y el jefe viene y dice una actitud pues de misericordia: mira, pero no lo voy a denunciar para que no lo saco, pero para que no lo vayan a meter preso por los niños, por su familia. Pero hay una crisis real, mira, de honestidad, de esta recta, de actuar con recta intención. Pero nada hay oculto para Papá Dios. Jesucristo dice: no hay nada oculto. Todo va a ser manifestado. Y por eso que en Hebreos 4, 12, 13 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo, penetra hasta partir el alma, la coyuntura y los tétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y el 13 es, fíjate lo que hace la palabra de Dios, gloria a Dios: no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La palabra de Dios, mira, por eso que viene y le dice, se le llega a la iglesia de Pérgamo con en su lengua sale la espada de doble filo, y les dice que se arrepientan a los que tienen esa doctrina de Balaam, que Balaam es uno de los ejemplos que tengo, y para irme adelantando allí, de ejemplos en la palabra de Dios, de personajes que increíble tenían el don de profecía, pero su alma, su intelecto, o sea, intelecto, sentimiento, voluntad, estaba ganado, era para el lucro, porque Balac le había ofrecido tesoro y mucha riqueza. Y hasta tuvo que el Padre Celestial detenerlo con un ángel, que la asna veía el ángel, él no la veía, le cayó a golpe al asna, hasta que vino y vio, y hasta el asna le habló, y cuando ve el ángel. O sea, la locura total, porque el amor al dinero es raíz de muchos males. Increíble que el don de profecía en esta persona no actuaba de manera coherente, su alma, intelecto, sentimiento, voluntad, a la inspiración del Espíritu Santo. Gracias a Dios que vino y en las 3 oportunidades, inspirado por el Espíritu Santo que lo tomaba, él bendecía al pueblo de Israel, porque el objetivo de Balac sabía que el reinado, la nación de Israel era como invencible, estaba protegida, y quería pues que los maldijeran. Pero no, siempre eran bendecidos. Pero fíjate, Balac después entonces le pone la trampa. Le dice a Balac que huye el secreto, así como Sansón le reveló a Dalila cuál es el secreto de su consagración, viene y le revela que si ellos vienen y caen en adulterio, si caen en pecados, en adoración y idolatría, pierden esa protección, y ahí ocurre el desastre. Y así pasó. Balaam vino y les dijo, y ellos vinieron y cayeron en adulterio y adoraron a los dioses a presentarse a las mujeres madianitas. Cayeron en fornicación. Entonces, mucho cuidado. Pero vamos primeramente a despegar. Ya estamos en estabilización con el libro de Génesis. Vamos a leer Génesis 3, del 1 al 6. Déjame humedecer un poco las cuerdas vocales. En Génesis 3, 1 al 6 dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol
codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Fíjate que aquí, increíble, los que estudian lógica, sobre todo los abogados y todo esto, ¿verdad? Aquí está lo que es la falacia, ¿no? Una falacia es un razonamiento psicológicamente persuasivo, pero lógicamente errado. Y aquí, ante esta falacia, la mujer responde, es verdad, con su hemisferio izquierdo, era un ser súper inteligente, pero no debió responder porque el cerebro nos los dio papá Dios para la honra y gloria de Él. ¿Me entiendes? Vino y le respondió a un ser espiritual que se está materializado en una serpiente y le responde con la lógica. No, de todo árbol no, sino que dijo Dios que podemos comer todo, pero a excepción del árbol del conocimiento del bien y del mal. Que no comamos de él y después le agrega otro verbo, no tocaréis. Entonces fue ganado, nos afecta, al afectar a Eva, que es comienza el genoma, la primera, los padres pues del genoma humano, afecta después a toda la raza humana. Nuestro intelecto es sesgado. Difícilmente que podemos llegar a la verdad. Y que me digan allá mi hermano, allá, amigo Starling, que viene, yo creo que para llegar a ser abogado tienen que estudiar mucho. Y después para que llegar después a ser juez también tienen que estudiar mucho. Y sin embargo a ellos les cuesta todavía llegar a la verdad y tienen que llevarlo a una instancia superior. Por eso dice Jesucristo, no juzguéis, para que no seáis juzgados. Difícilmente el cerebro puede llegar al conocimiento de la verdad. Y fíjate, y de hecho aquí comienza la cuestión. Viene y dice, ponme el primero que dice que viene y ella concluye que el árbol era bueno. ¿Cómo va a ser bueno si el Padre Celestial dijo que lo prohibió? Si lo prohibió es que no es bueno. Y después las emociones también cegadas y que era agradable. ¿Cómo va a ser agradable si no es la voluntad de Dios? Y después entonces su capacidad de tomar decisiones. Tomó el árbol y lo comió. Mira, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Esa no era la voluntad de Dios. Ni era bueno, ni era agradable, ni era perfecta. Hay que ejercer lo primero que tenía que hacer Eva, es discernimiento espiritual. Cuando le llegaron los herodianos a Jesucristo, le llegaron pues embadurnándolo con miel y exaltándolo. Mira, tú conoces la verdad, no tienes nada que esconder. Y tal. Le dijeron cosas, dinos cuál es es lícito dar tributo a César. Y entonces muéstrame da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Pero antes vino y le dijo, hipócritas, ¿por qué me engañan? O sea, la astucia, una pregunta capciosa que tenía doble intención. Entonces observamos en Eva que entra la doble intención. Y el bebé después que nace, fruto de la unión de Adán y Eva, el primero nace contaminado con esa intención. Caín. Mira, he escuchado a gente que estudia, experta en lingüística de las raíces hebreas, y la lengua hebrea es riquísima en su significado. ¿Y saben qué significa en el análisis onomástico? Onoma es el nombre, ¿no? La característica, el carácter da el onoma, o sea, lo que es el nombre. El nombre da la intención. Y Caín, fíjate que ¿por qué le pone Caín? Eva viene y dice, yo adquirí varón. O sea que Caín viene de Canac, y ahí está en su fila, lo pueden buscar, viene de Canac, que significa yo compro, aniconé, yo compro, o sea, yo adquirí. O sea, quiere decir que Eva, por su voluntad, por ella manipular el destino, ella quiere generar pues la raza humana a través de su propia decisión, de su voluntad. Caín. ¿Y saben lo que significa Abel? Jebel. Soplido. Aliento. Y por ahí espíritu. Y Abel, es verdad, pudiéramos
deducir que por su poca existencia, efímera existencia, fue como un soplido. Pero fíjate, cuando él fue a dar la ofrenda al Padre Celestial, producto de que era pastor de ovejas, y le da lo más gordo a Dios. Oye, como dijo Jesucristo en Juan 4, allá a la mujer samaritana, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Abel es tremendo ejemplo en esto. Adoró al Padre en espíritu y en verdad y le da lo mejor. Pero Caín actuó de manera egoísta. Le da del producto, pues, de los frutos de la tierra, pero dice, y lo confirma allá el apóstol Pedro, que dice, el Juan, en 1 Juan 3, que las obras de Caín no eran justas, no fueron agradables a Dios, pero las de Abel fueron justas, agradaron a Dios. Pero ¿saben lo que significa chet? Sek, en el lenguaje, en la raíz hebrea, significa Dios provee, Dios da el regalo. Y fíjate que aquí ya no intervino la voluntad de Eva, interviene la voluntad de Dios para poner la simiente en la raza humana de donde va a venir el Mesías. Gloria a Dios. Riquísima lo que nos enseña las raíces. Mira, los hebreos no ponían, y eran geniales, pero es que fue inspirado por Dios, geniales en poner los nombres. No ponían los nombres por ponerlo o por así, porque se les ocurría. Tenían una misión histórica el nombre, un contenido. Dios entonces nos dio a su Hijo, a Jesucristo. De ahí viene toda una genealogía de personas dignas, de personas justas, donde vino y que fue preparando el Padre Celestial para que naciera de allá en Belén, de José y de María, inspirado, fertilizado, ese santo ser por el Espíritu Santo, y entrarle el ángel de Jehová, ese espíritu, el Padre Celestial, entrar en la raza humana y podernos redimir, teniendo el genoma humano y siendo 100% también la naturaleza divina. Gloria al Padre Celestial. Fíjense, ahora vamos con Jacob. Jacob significa suplantador. Y Jacob, ¿se acuerdan que también actuó no actuó con recta intención? Vino y le agarró el talón en el momento de nacer a su hermano Esaú. Esaú era el primogénito. Y vino y se comportó así, vino y planificó, claro, con el apoyo de la mamá, y le hizo un potaje, un guiso de color rojo, de ahí donde viene el término Edom, de rojo. Porque esperó cuando venía pues Esaú de cazar, venía cansado, con hambre, ve el guiso y dame de este guiso que tiene. Y le dijo, bueno, como no, claro que te lo doy, pero véndeme la primogenitura. Bueno, ¿para qué me va a servir la primogenitura? Fíjate, esto es cuando no se valoran las cosas espirituales. Vino y compró, le vendió, júrame, oye, ve, porque hay que tener cuidado con la lengua, porque ya ahí vino, ya cuando uno habla, se escribe en el universo, se escribe ya eso queda registrado. Cuidado con las palabras ociosas, porque de ellas darán cuenta en el día del juicio. ¿Todo lo entiende? Por eso dice David, mi pluma es de buen escribiente, de espíritu buen, algo así dice, de espíritu buen escribiente. O sea, lo que hablamos se escribe. Fíjense ahora, bueno, pasa Jacob un proceso en todo esto. Él viene y engaña, inclusive cuando viene su papá Caín, ya ciego, va a bendecir a Esaú, el primogénito. Él se pone piel, le hace un guiso y también para cubrir, porque él era lampiño, el hermano era velludo, y confundir pues al padre, a Caín,
y el Caín no tuviera duda en que estaba bendiciendo era a Esaú. Y bueno, y así pudo engañarlo, inclusive hasta el olor. Él vino allá acércate y él olió y tenía la ropa de Saúl y bendijo, después terminó bendiciendo a Jacob. Cuando Esaú lo supo, mira, ahí vino el lloro, casi como dice Jesucristo, el crujir de dientes. Y este pasaje leamos en Génesis 27:36. Dice, y Esaú respondió, fíjate, ve, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura y aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo, no has guardado, rogándole a Caín, no has guardado bendición para mí. Fíjate ve lo que acontece. Entonces, allí pasó Jacob todo un proceso porque Dios tenía que enseñarle qué es lo que se siente cuando uno no actúa con recta intención. Y él se encontró después con su suegro, con Labán, y ustedes si lo han leído, bueno, ven todo el proceso que pasó. Labán viene, él se enamora de Raquel, la primera hija, pero era menor, y la pidió y tuvo que trabajar por ella 7 años. Después de los 7 años, cuando viene y ve que, oye, no era Raquel, y vino, me has engañado. Entonces, no, es que primero es la hija mayor. Tuvo que trabajar 7 años más por Lea. Entonces ve una vez y tras vez con Labán. Entonces ve cuando no actuamos con recta intención, vienen los Labán y nos pueden, ¿entiendes? Es para enseñarnos. Es importante la recta intención. El caso, por ejemplo, de David. David tampoco no actuó con recta intención en el caso de tomar como esposa, tomar como adulteró, pues al tomar como mujer a Betsabé. Y después del año, cuando ya Natán lo confronta, se observa que entra división y problemas en los príncipes. Y uno de los hijos de Acnón viene y se enamora de una hermana, hermanastra, hermana de Absalón de papá y mamá. Y él se enamora de tal manera que se obsesiona y engaña, y el primo viene y le dice a Acnón, oye, veo que estás enflaquecido, ¿qué te pasa? Y tal, y le revela su situación. Viene y dice, bueno, le ofrece una estrategia, anda, hazte el enfermo, y va a venir tu papá, rey, y dile que vaya a Tamar y te atienda en la enfermedad y que te haga, y ahí tú vienes y procedes. Y bueno, y así lo hizo y terminó, es la historia triste, violando a su hermana. Cuando el rey David lo supo, le entristeció mucho. Y después vino con las consecuencias de que Absalón tomó venganza contra Acnón y después a los 12 años, creo, lo terminó matando. O sea, fíjate las consecuencias de no actuar con recta intención. Pero le estaba haciendo el Padre Celestial ver a David las consecuencias que se reciben a no actuar con recta intención, qué es lo que se siente. Es importante actuar con recta intención. Vamos a leer, ahora llegamos con el apóstol Pablo en Gálatas 2, del 11 al 21. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todo, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles,
Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Es por eso Cristo, ministro de pecado, en ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues por si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Fíjate que, por ejemplo, en la palabra clave ahí, el apóstol Pablo le dice, no has obrado rectamente de acuerdo al evangelio de Cristo, a la verdad de Cristo. Es importante ver, porque, por ejemplo, fíjate que hay personas que tú puedes encontrar que pueden tener cierta integridad, pero no perfecta, en el sentido de que son coherentes congruentes y consistentes con lo que piensan, dicen y hacen. Pero si su fuente es otra que no sea Cristo, es el único por cual el único que podemos ser salvos, y realmente el que cambia nuestro corazón es Jesucristo. Una vez que tenemos corazón nuevo y el corazón de Jesucristo en nosotros, por la gracia de Dios que nos dio un espíritu nuevo, ya sí podemos actuar verdaderamente con congruencia, con coherencia y consistencia. Y para hacer eso tiene que ser de acuerdo al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, a la verdadera. Fíjate lo que Santiago 3:8 al 18. Interesante ver para ir ya los motores, ya para ir aterrizando un poco, ir bajando. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higa producir aceituna o la vid higo? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allá hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Fíjate, ves, sin incertidumbre, sin hipocresía. Tenemos que ser coherentes, sinceros, con lo que predicamos, con lo que somos en Cristo, porque para poder ser sal tenemos que hacerlo y dar sabor pues, a la vida, realmente al mundo, y luz para el mundo. Me acuerdo yo cuando nosotros, por ejemplo, hacíamos como núcleo familiar, hacemos el altar familiar. Cuando estábamos pues mis hijos, los 4, el altar familiar. Pero íbamos a casa de mi mamá y mis hermanos y todos, y hacíamos como un altar familiar ampliado. Después de haber hecho ese altar, comíamos y todo esto, descansamos un poco y en la tarde veníamos y hacíamos el altar familiar. Yo lo llamo ampliado. En la noche vengo y salimos a buscar. En esa época no habían, sí habían los celulares, creo que no habían celulares, porque salí con mis hijos, que recuerdo pues a buscar un teléfono público, de esto que se le ponía la moneda. Y llegando pues caminamos ahí de la casa de mi mamá allá en Guacara, en Los Naranjos, y fuimos pues hasta
a donde había un teléfono público, pero no estaba muy iluminado, estaba como semioscuro, una lucecita muy tenue, y 3 jóvenes al lado del teléfono. Yo voy con Estevita, voy con Alfonso, y vengo, y cuando voy a levantar así, veo una cartera. Y veo a los jóvenes allá, y los muchachos, ellos no se acuerdan, pero estaban jovencitos, están viendo cuál va a ser mi reacción. Yo vengo y pregunto, ¿quién fue el último que llamó aquí? Viene y sale uno, yo. Le entregué la cartera. Uy, gloria a Dios, oye, todavía existen gente. Sí, gloria a Dios. Pasa el tiempo, Alfonso José, muchacho adolescente, está buscando, pues, pero no tiene celular. Y está comiendo, no sé si a los 20 o 18 por allá, no recuerdo, pero me dice él que está en un centro comercial comiendo hamburguesas y de repente ve un teléfono de estos, buenísimo, actualizado, y él no tenía, y vino y lo agarró y entró ahí en un conflicto o algo, pero es que quedó grabado esa información ahí en las neuronas, algo quedó, porque él no se tardó mucho en caer en conflicto, inmediatamente llamó y entregó ese celular. A los 2 meses, por la gracia de Dios, ha tenido celulares, hasta me regala uno, le regala uno a la mamá, gloria a Dios. Lo que el hombre siembra, eso siembra. Dios no puede ser burlado, lo que el hombre sembrare, eso segará. Mira, gloria a Dios, vamos, fíjate, hay una iglesia, y ahí vamos ya a irla aterrizando, la iglesia de la Odisea. Vamos a leerla, Apocalipsis 3, 14, 22. La iglesia de la Odisea, voy a llenar, a humedecer un poco las cuerdas vocales. Es por lo demás interesante. El contexto histórico de la iglesia en la Odisea, mira, ella estaba entre 2 rutas comerciales. Era una ciudad rica. Tenían empresas textilera, hasta farmacia, una escuela de medicina, preparaban hasta ungüentos para los ojos, para los oídos también tenían pomadas. Habían ovejas, para ver, cabras que producían lana negra brillante, o sea, túnica en textilera eran lo mejor. Era una ciudad tan orgullosa, y ellos eran generadores de sus propios ingresos, que cuando hubo un terremoto, hubo 2 devastadores terremotos, y en uno de los terremotos la ciudad quedó destruida, totalmente destruida, y ellos no solicitaron ayuda. Creo que fue 60 después de Cristo, una en el 17 o 60 después de Cristo. Mira, no pidieron, antes de Cristo, no pidieron ayuda. No pidieron ayuda a Roma. Ellos mismos reconstruyeron. Eran autosuficientes. Fíjate cómo Jesucristo sabe todo. Y agarra estos elementos para después enseñarles y darles un mensaje. También al sur había aguas termales. Tenían spas. Así como las trincheras, habían allí aguas termales. Pero el agua, para llegar, ellos se ubicaron estratégicamente allí por la parte comercial. Pero desde el punto de vista de fuentes de agua, no. De las aguas termales tenía que recorrer por acueductos 10 kilómetros aproximadamente. El agua salía caliente y cuando llegaba allí era tibia. Y dice Jesucristo que esta iglesia le daban ganas de vomitar, le producía. Pero vamos a leerla, Apocalipsis 3, 14 al 22. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico,
y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Y yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntate.